Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión. Les reitero, mi nombre es Erika Aliaga. En esta ocasión desarrollaremos un tema de lenguaje, en especial con los chicos de tercer año de secundaria. Esta semana nuestro tema a tratar es el sustantivo o nombre. Propósito de la sesión. Los estudiantes lograrán identificar y comprender la importancia del sustantivo o nombre. Mediante este propósito, los estudiantes aprenderán a reconocer y tener una idea clara sobre el sustantivo. Definición. Un sustantivo es una palabra que designa o identifica seres animados o inanimados, dotados de existencia real o imaginaria, material o inmaterial. De esta imagen vamos a sustraer algunos sustantivos. 1. Luna. 2. Sol. 3. Casa. Ahora veamos una oración con cada uno de ellos y reconozcamos el sustantivo. Comencemos. Primera oración. La luna es más visible en las noches. ¿Cuál es el sustantivo? Luna es sustantivo. Segunda oración. El sol nos otorga vitaminas. ¿Cuál es el sustantivo? Sol es sustantivo. Tercera oración. Mi casa fue vendida con éxito. ¿Cuál es el sustantivo? Casa es sustantivo. Criterios de estudio. Tenemos criterio morfológico, criterio semántico, criterio sintáctico y criterio lexicológico. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Criterio morfológico. El sustantivo es una palabra variable porque acepta la inserción de afijos flexivos y derivativos. Ejemplo, afijos flexivos. Tenemos género, masculino y femenino, número singular y plural, niño, género masculino, número singular. Niña, género femenino, número singular. Niños, género masculino, número plural. Niñas, género femenino, número plural. Derivativos son diminutivo, aumentativo, despectivo, patronímico y gentilicio. Mano, manito es diminutivo, ya que da matiz de tamaño pequeño, es decir, como expresión de cariño o afecto. Manota, manazo, es aumentativo, ya que tiene el objetivo de exagerar la cualidad. Criterio semántico. El sustantivo es la palabra con la que designamos los elementos de la realidad. Ejemplo, madre, perro, mármol denotan conceptos independientes. Sustantivos concretos. Ternura, bravura, dureza denotan conceptos dependientes. Sustantivos abstractos. ¿Qué quiere decir esto? Que a los independientes se les puede definir por sí solos, sin necesidad de aludir a otro objeto, mientras que a los dependientes no se les puede definir si no aludimos a los objetos independientes. En otras palabras, ¿existe la ternura? Sí, pero el concepto de ternura lo obtenemos relacionándolo con un elemento que tenga dicha cualidad, en este caso, la madre. ¿Existe la bravura? Sí, pero el concepto de bravura
Lo obtenemos relacionándolo con un elemento que tenga dicha cualidad, en este caso, el perro. ¿Existe la dureza? Sí, pero esta existe porque hay, por lo menos, un objeto que tiene dicha característica o propiedad. En este caso, el mármol. Criterio sintáctico. El sustantivo puede cumplir distintas funciones dentro de la oración, ya sea que ésta se construya en voz activa o en voz pasiva. La voz activa indica que el sujeto realiza la acción del verbo mientras el complemento la recibe. En el caso de la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo y el complemento agente realiza la acción del verbo. Ejemplos. Voz activa. La luna menguante alumbraba el pequeño patio. ¿Quién alumbraba el pequeño patio? La luna menguante. Cumple la función de sujeto activo, ya que la acción es realizada por el sujeto. Alumbraba. Cumple la función del núcleo del predicado. ¿Qué alumbraba la luna menguante? El pequeño patio. Cumple la función de objeto directo. Voz pasiva. El pequeño patio era alumbrado por la luna menguante. El pequeño patio cumple la función de sujeto pasivo, ya que recibe la acción del verbo. Era alumbrado cumple la función de núcleo del predicado. Por la luna menguante cumple la función de complemento agente, ya que el complemento agente ejerce la acción del verbo sobre el sujeto. Criterio lexicológico. Es una categoría de inventario abierto. Clasificación de los sustantivos. Por su extensión, los sustantivos se clasifican en sustantivo propio y sustantivo común. Sustantivo propio. El sustantivo propio o nombre propio es el que distingue o particulariza a cada individuo de los demás de una misma clase, especie o género. Se aplica a un solo ser o cosa, es decir, identifica a un ser entre los demás sin informar de sus rasgos o sus propiedades constitutivas. Estos sustantivos no expresan qué son las personas o las cosas, sino cómo se llaman individualmente esas entidades. Ejemplos. Los nombres propios de las personas, Pedro, Rosa, etc. Los nombres propios de los animales, Rocinante, Babieca, etc. Los nombres propios, los que designan las divinidades y figuras religiosas, Alá, Cristo, etc. Los nombres propios de lugares o accidentes geográficos, Sechura, Madrid, etc. Los nombres propios de ríos, océanos, lagos, lagunas, etc. Nilo, Mar Muerto, Atlántico, Titicaca, etc. Sustantivo común. Designa a todos los seres de una determinada clase, especie o familia, es decir, nombra a seres cuyas características son similares. Ejemplos: profesor, caballo, mesa, monte, perro, etc. Ortográficamente deben escribirse con letras minúsculas. Por su contabilidad, los sustantivos se dividen en sustantivos contables y sustantivos no contables. Sustantivos contables. Este tipo de sustantivo nombra personas, animales y cosas que se pueden contar o enumerar. Ejemplos: niños, 3 niños, gatos, 8 gatos,
sombrillas, dos sombrillas, estrella, una estrella. Para enumerar se hace uso de numerales cardinales. Sustantivos no contables. Designan magnitudes que se interpretan como sustancias. Son cuantificables, pero no enumerables. Es decir, nombra cosas o realidades que no se puede contar. Ejemplos: azúcar, arena, arroz, harina. Por su forma, los sustantivos se clasifican en sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Sustantivos individuales es el que nombra a las personas, animales o cosas individualmente. Ejemplos: isla, músico, sacerdote, bruja, oveja, roca, soldado, árbol. Sustantivos colectivos es el que nombra en singular un conjunto de elementos iguales. Ejemplos: archipiélago, orquesta, conclave, aquelarre, rebaño, ejército, arboleda. Por su naturaleza, los sustantivos se clasifican en sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Sustantivos concretos son los que designan a seres cuya existencia es independiente, es decir, significa que deben y pueden existir por sí mismos, que su existencia no debe estar sujeta ni condicionada por existencia de otro ser. Es decir, nombran a los seres que podemos percibir sensorialmente. Ejemplos: carro, humo, viento, agua. Sustantivos abstractos son los que designan a seres cuya existencia es dependiente. Esto significa que, para que se manifiesten estos seres, necesitan de la existencia previa de seres concretos a través de las cuales se van a transmutar como fenómenos o sustancias. Ejemplos: velocidad, olor, frío, amor. Por su estructura, los sustantivos se clasifican en sustantivos simples y sustantivos compuestos. Sustantivos simples designan nombres con una sola raíz o lexema. Ejemplos: pies, campo, luz, lata, cabeza, costa. Sustantivos compuestos designan nombres que presentan dos o más raíces. Ejemplos: ciempiés, campo verde, tragaluz, abrelatas, rompecabezas, guardacostas. Por su origen, los sustantivos se clasifican en sustantivos primitivos y sustantivos derivados. Sustantivos primitivos son nombres que no provienen de otro vocablo español. Ejemplos: mesa, hijo, suegra. Sustantivos derivados se valen de las palabras primitivas para su formación. Para ello se agregan al lexema sufijos derivativos. Ejemplo: mesa. Su diminutivo es mesita. Su aumentativo es mesota. Su despectivo es mesucha. Los sustantivos derivativos se subclasifican fundamentalmente en 5 tipos. Conozcamos los sustantivos derivativos. Sustantivos aumentativos. Los sustantivos aumentativos tienen el objetivo de exagerar una cualidad. Se utilizan los sufijos on, ona, ote, ota, aso, asa, etc. Ejemplos: cabeza. Su aumentativo es cabezón. Muchacho, su aumentativo es muchachote. Capa, su aumentativo es capaza. Sustantivos diminutivos. Los diminutivos dan un matiz de tamaño pequeño, es decir, como expresión de cariño o afecto. Se utilizan los sufijos ita, ito, ico,
illa, hino, uño, etc. Ejemplos: casita, pueblito, terruño. Sustantivos despectivos. Expresan burla, desprecio o desagrado. Se utilizan los sufijos aco, aca, uco, uca, ucho, ucha, ete, eta, ajo, aja, etc. Ejemplos: vejete, hombracho, gentuza, calducho. Sustantivos patronímicos. Son los apellidos que se otorgaban en la España medieval a los hijos, efectuando una derivación de los nombres de sus padres. Ejemplos: de Gonzalo, González; de Rodrigo, Rodríguez; de Hernán, Hernández; de Fernán, Fernández; de Benito, Benítez; de Lope, López. Sustantivos gentilicios. Derivan de nombres de lugar, esto es, denotan la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad. Los sufijos más usuales son ano, eno, eño, ino, ota, ita, aco, es. Ejemplos: de Puno es puneño; de Cuba es cubano; de Japón es japonés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.